La novia del bandolero, capítulo 4 de Bárbara Cartland. Ahora pensó que había sido muy ingenua. De pronto, en el fondo de su mente surgió el recuerdo de algo que había olvidado. Recordó haber oído decir que una de las hazañas notables de los pajicares era matar a un faisán desde un caballo que galopaba a toda velocidad. Desde luego, debían haber traído con ellos a sus animales, y pensó que tal vez esa era otra razón por la que habían venido a Socala. Los caballos de Socala eran famosos por su apariencia, su resistencia y su velocidad. Desde luego, había menos caballos que en Hungría, pero ya había gran demanda de los potrillos de Socala, y los criadores de caballos los tenían en gran aprecio. Como si estuviera siguiendo el curso de sus pensamientos, Olaf dijo: «Son muy buenos jinetes. Yo he visto a sus hombres llevar a cabo carreras de caballos en el Valle Vela. Son rapidísimos. Su Alteza disfrutaría observarlos». Iliana contuvo el aliento. Repentinamente se le ocurrió una idea, más atrevida que cualquiera otra que hubiera tenido hasta entonces. Levantó la vista hacia la montaña que se erguía ante ella. Era formidable. Al mismo tiempo, se veía muy tranquila y pacífica. 2 águilas surcaban las alturas. Eso significaba, estaba segura, que si alguno de los pajicares estuviera vigilando desde lo alto, las águilas no estarían volando tan tranquilas. Tomó una decisión. «Súbame a la montaña, Olaf», dijo, «solo lo bastante alto para que pueda yo ver lo que está sucediendo del otro lado». Una gran sonrisa de felicidad se extendió por el rostro de Olaf, y sus ojos se iluminaron. «¿Su Alteza quiere subir ahora?» «Sí, ahora mismo». Él entró corriendo de nuevo a la casita para reunir las cuerdas y el demás equipo esencial para la seguridad de un montañista. Iliana volvió con lentitud junto a los 2 caballos donde se encontraban los ayudantes de campo. «Voy a escalar la montaña con Olaf», anunció. Si hubiera hecho explotar una bomba a sus pies, no la hubieran visto con mayor asombro. «Creo que Su Alteza no debería hacer tal cosa», protestó Hevis. «No encierra ningún peligro», contestó Iliana. «Debo averiguar por mí misma lo que está sucediendo, en vista de que, lamentablemente, el ejército no lo ha hecho. Debo averiguar por qué los pajicares han invadido parte de nuestro territorio sin autorización alguna para hacerlo». «Pero, Su Alteza, eso es muy peligroso. ¿Qué tal si los bandidos la capturan y la matan?» «No es probable que hagan tal cosa», contestó Iliana. «Como no voy acompañada más que por Olaf, pensarán que soy una simple turista, aficionada al montañismo. Como ustedes saben, hay docenas de visitantes que suben a la montaña todos los días, en esta época del año». Esto era verdad. Muchas personas llegaban a Socala para escalar las montañas y volver a su casa jactándose de sus hazañas. Iliana estaba segura de que otros alpinistas profesionales andaban, en esos momentos, escalando montañas de la misma cordillera, pero un poco más accesibles que Vela. Era a esas montañas donde los alpinistas experimentados llevaban casi siempre a los novatos. Sin escuchar las protestas de los asombrados ayudantes de campo, Iliana entró en la casita, donde había estado antes con frecuencia, y se quitó la chaqueta. La esposa de Olaf enrolló la prenda envolviéndola en un trozo de muselina limpia y se la entregó a su esposo para que la llevara sobre su espalda. Era bastante común iniciar el ascenso bajo un sol abrasador, pero a medida que subían, el clima iba cambiando. El descenso se hacía casi siempre bajo un intenso frío, lo cual hacía indispensable el uso de una chaqueta gruesa. Iliana llevaba puestos pantalones ajustados y una blusa de seda azul que combinaba con la chaqueta. Cerraba el cuello de la blusa con un broche que le había sido regalado en su último cumpleaños por oficiales de la caballería del rey, y ella siempre se lo ponía cuando salía a cabalgar con ellos. Por lo demás, su blusa era muy sencilla, y el único toque de color era una brillante banda de satén rojo que ceñía su cintura y cuyas puntas caían sobre la cadera. Estaba muy elegante, pero se daba perfecta cuenta de que cualquiera de los miembros más viejos de la corte habría considerado su apariencia muy atrevida e incorrecta, y habría vuelto los ojos hacia otro lado. Era imposible, sin embargo, escalar una montaña con faldas, e Iliana
Era ya una experimentada montañista. Aunque hacía un año que no escalaba con Olaf, fue una delicia para ella quitarse las botas de montar y ponerse los zapatos de alpinista, que él siempre guardaba para ella en su casa. Iliana sentía que tenía alas en los pies cuando empezaron a moverse sobre las rocas y piedras que había al pie de las montañas. Más tarde llegaron a una gran roca difícil de escalar, porque tenía muy pocos puntos de apoyo. Para Olaf resultaba tan fácil como subir por una escalera. Después de atar las cuerdas a Iliana, inició el ascenso seguido por ella. Le había enseñado a no dar un paso sin fijarse, ni moverse hasta estar segura de que no iba a resbalar. El sol estaba en lo alto del cielo mientras ellos subían. Les llevó más de una hora llegar al punto, desde el cual Iliana sabía que podía contemplar el valle, que se encontraba del otro lado, y ver lo que estaba sucediendo ahí. No se escuchaba más sonido que los golpes del piolet de Olaf contra la piedra. Ninguno de los dos hablaba. Olaf se había dado cuenta, sin que ella tuviera que decírselo, que aquella era una escalada secreta, que ella iba a espiar a los intrusos y que no quería que la descubriesen. Todo el tiempo que duró el ascenso, las águilas pasaban volando por encima de ellos. Eso la tranquilizó, sin importar lo que estuviera sucediendo en el Valle Vela. Era poco probable que hubiera seres humanos más arriba de ellos, en este lado de las montañas. Olaf se detuvo un momento antes de llegar a la cumbre. Se dio la vuelta y tiró de las cuerdas, colocando a Iliana junto a él. Luego, cuando extendió la mano para ayudarla a terminar de subir, Iliana se agazapó para continuar subiendo sin que su silueta se recortara contra el horizonte, en caso de que estuviera vigilando la montaña desde abajo. Se encontraban en una angosta saliente, desde la cual se elevaba el pico de la montaña en línea recta, por un lado, mientras que a sus pies se deslizaba una suave pendiente hacia el valle, en una cuesta menos empinada que la del lado por el que acababan de subir. Estirando el cuello, Iliana podía ver lo que había en el fondo. Olaf tenía razón. Había muchos hombres que parecían hormiguitas, moviéndose de un lado a otro, para sorpresa suya, levantadas directamente bajo ella, al pie de la montaña. Había numerosas tiendas grandes, de brillantes colores. No fueron las tiendas, sin embargo, las que atrajeron más la atención de Iliana, sino los caballos que pastaban en la llanura. Eran muchos más de los que ella esperaba. Comprendió, mientras los miraba, que los estaban entrenando para tirar de varios cañones. A pesar de la distancia desde donde los estaba viendo, Iliana advirtió que eran mucho más grandes que los cañones con que contaba su ejército. Contó 10 de ellos y se dio cuenta de que estos eran solo los que estaban siendo arrastrados por tiros de 6 caballos cada uno. A ambos lados del terreno había más cañones. Los hombres estaban sentados contemplando lo que se llevaba a cabo, con un rifle a la espalda. Aunque no podía verlos con claridad, Iliana se sintió segura de que llevaban pistolas y cuchillos en la banda que rodeaba su cintura. Contuvo el aliento ante el horror de lo que estaba viendo. En el momento en que le iba a decir a Olaf que descendieran porque era peligroso quedarse más tiempo observando, varios hombres surgieron como por obra de magia a ambos lados de ellos. Eran como ella esperaba que fueran los pallikares, grandes, fuertes, bien armados. En su mayoría, a pesar del calor, llevaban puestas choudas de piel de borrego y gorras también de piel, que ella sabía eran llamadas kalpaks. Atemorizada, sintió que el corazón le daba un vuelco, pero habló con tanta calma y con perfecta lentitud. «Buenos días. Como ustedes ven, acabo de escalar la montaña con mi amigo». Señaló a Olaf con la mano. Entonces, al comprender que los hombres que estaban frente a ella no le entendían, repitió su explicación en búlgaro. Por un momento pensó que no le habían entendido, pero enseguida un hombre avanzó para contestarle en el mismo idioma. «¿Es usted varón?», preguntó. Al decir eso, miró los senos de Iliana, que se revelaban sobre la seda de la blusa. Para su propia irritación, se sonrojó antes de contestar furiosa. «Eso es cosa que no le incumbe. Vivo en Socala y ahora voy a volver por donde vine». Se puso de pie al decir eso
y Olaf se levantó también. Ella notó, mientras él ajustaba las cuerdas alrededor de sus hombros, que estaba nervioso. Los bandidos, porque eso era lo que en realidad parecían, aquellos hombres, los rodearon, y el que hablaba búlgaro dijo: «Ustedes dos vienen con nosotros. Tienen que informarle al general la razón de su presencia aquí». Por un momento el temor se apoderó de Iliana. De pronto comprendió que esto era exactamente lo que ella quería. ¿Qué podía hacer mejor que conocer al general Vladilas y escuchar de sus propios labios cuáles eran sus intenciones? De una cosa estaba segura: él no debía tener idea de su identidad. Si pensaba que era un chico, como lo había hecho el búlgaro, tanto mejor. «Me gustaría conocer a su jefe», dijo con una sonrisa. Se volvió hacia Olaf para decirle: «Deme mi chaqueta, por favor». Él se la quitó de la espalda y la desenrolló de la muselina en la que su esposa la había envuelto. Mientras hacía eso, Iliana desprendió las cuerdas que él le había puesto sobre los hombros. Sus captores la miraban con curiosidad. Estaba segura de que tenían los ojos fijos en sus senos, pero una vez que tuvo puesta la chaqueta y que la abotonó, se sintió más protegida. Consideraba que, vestida así, era más probable que aceptaran que era un muchacho y no una mujer. No se había puesto la gorra mientras escalaba, pero llevaba el cabello sujeto a la cabeza para evitar que volara sobre la cara si hacía viento. Ahora se puso la gorra de Marta y la colocó bastante bajo sobre la frente. «¿Qué vamos a hacer, Alteza?», murmuró Olaf. «Conoceremos a su jefe, pero llámeme señor. Creen que soy un muchacho, y es importante que continúen pensándolo así». Olaf asintió con la cabeza, y de nuevo Iliana sonrió al búlgaro. «Indíquenos el camino, por favor», exclamó. El hombre se puso en movimiento en el acto. Iliana lo siguió. Olaf iba detrás de ella, y el resto de los hombres al final, aunque el ascenso no era fácil por ese lado de la montaña. No había necesidad de usar las cuerdas, saltando de piedra en piedra, y ocasionalmente dejándose caer colgándose de las manos, bajaron la montaña sin problema. Solo cuando llegaron al fondo del valle e Iliana se vio frente a una de las tiendas de brillantes colores que había visto desde arriba, se preguntó si no se habría metido en la boca del lobo. No obstante, pensó que era lo más excitante que podía haberle sucedido. Estaba pensando en el triunfo que sería para ella, volver con los generales y decirles lo que había descubierto. Ahora podía ver los cañones tirados por los caballos. Seguían haciendo prácticas en la llanura, dando vueltas en formación, primero en una dirección, después en la otra. Prestó atención hacia dónde se dirigían y se dio cuenta de que el bandido búlgaro había llegado a la entrada de la tienda. Era mucho más grande y más impresionante de lo que ella esperaba. Pensó, al notar el gran colorido del lugar, que encontraría al general Vladilas vestido como un potentado oriental, con un turbante en la cabeza y fumando un hokaj. Mientras ella sonreía de su propia imaginación, el búlgaro dijo: «Esperen aquí». «Por supuesto», contestó Iliana, y se volvió a mirar de nuevo lo que sucedía en el valle. Ahora podía ver cuántos cañones estaban colocados a ambos lados de lo que ella pensaba era la explanada de prácticas militares. Automáticamente empezó a contar los hombres que estaban sentados al pie de los cañones o dormidos bajo las salientes de la roca. Los que se movían de un lado a otro caminaban con un cierto balanceo arrogante que proclamaba su complejo de superioridad y lo que ella consideró era una creencia en su propia invulnerabilidad. Eran hombres muy pintorescos, tan fascinantes, que parecían salidos de un cuento de hadas, pensó ella. Ellos también la estaban mirando con curiosidad. Al observarlos, Iliana se percató de que algunos de ellos eran griegos, otros eran turcos, sin duda alguna, y otros más parecían pertenecer a cualquiera de los otros países balcánicos. De una cosa estaba segura: todos parecían ser muy fuertes y, sin duda alguna, como ya habían descubierto los griegos por experiencia propia, debían ser magníficos guerreros. Sintió una repentina sensación de pánico, como si pudiera ver a sus soldados arrasados por los potentes cañones de aquellos hombres. Mientras se preguntaba con desesperación qué podía hacer, oyó al búlgaro decir: «Mi jefe quiere verle. Venga, por favor».
Hizo una señal para que entrara en la tienda. Iliana notó, mientras franqueaba la entrada, que el hombre impidió que Olaf la siguiera. Por un momento le fue difícil adaptarse a la penumbra del interior de la tienda, después del brillo intenso del sol. De pronto, descubrió al fondo a un hombre que escribía sentado a una mesa. Cuando avanzó hacia él, el hombre se puso de pie. Ella supuso que se trataba del general Vladilas, pero era muy diferente de lo que esperaba. Era un hombre alto, de hombros anchos, y le bastó una rápida mirada para darse cuenta de que era en extremo apuesto. También tenía ese aire de superioridad que había visto en los hombres que comandaba. No estaba vestido llamativamente. Llevaba puesto un uniforme que le pareció algo familiar, hasta que comprendió que era casi idéntico al uniforme que usaban los oficiales del ejército de Sokala. Mientras permanecía de pie frente a él, preguntándose si debía hablar o esperar a que él lo hiciera, el general Vladilas extendió la mano y dijo: «¡Qué sorpresa tan grande, princesa Iliana! Me siento encantado de darle la bienvenida». Durante un momento, Iliana se sintió demasiado asombrada para contestar, por lo que, sin pensar, dijo lo primero que le vino a la mente. «Usted sabe quién soy». «Por supuesto», contestó el general Vladilas sonriendo. Se produjo un breve silencio antes que él añadiera: «¿Tiene la bondad de sentarse? Estoy seguro de que después del difícil ascenso de la montaña, que según me dijeron realizó con gran eficiencia, apetecerá algo de beber». Al hablar, señaló 2 sillas que había a un lado de la tienda, junto a una mesa redonda y baja. Sin esperar la respuesta de ella, chasqueó los dedos, y de inmediato, como si solo estuviera esperando la señal, entró un hombre con una botella de vino y 2 vasos en una bandeja. La colocó frente a ellos y cuando salió, Iliana no pudo menos que pensar que se estaba portando exactamente como lo habría hecho un sirviente del palacio, bien entrenado. Como evidentemente eso era lo que el general esperaba, Iliana se sentó en una de las sillas, debido a que hacía mucho calor en la tienda. Se echó hacia atrás la gorra de piel. Sabía que ya no era posible mantener la farsa de que era un muchacho. Antes de instalarse en la mesa y servir el vino, el general la miró con ojos penetrantes, y de una forma que a ella le pareció un tanto impertinente. En vista de que tenía mucha sed y de que, a decir verdad, se sentía muy nerviosa, bebió del vaso y descubrió que el vino era delicioso, como un bouquet que no recordaba haber percibido antes en un vino. «Parece que alguien me observaba mientras ascendía la montaña», comentó Iliana con cierta inquietud. «De ser así, debe haberse ocultado con gran habilidad, porque ni siquiera las águilas lo detectaron. 2 de ellas volaban en círculo sobre lo alto de la montaña. Eso me hizo pensar que no había nadie vigilando el lugar». «Usamos un truco muy simple», confesó el general sonriendo. «¿Un truco? Un águila siempre volará en círculos cuando hay un cordero u otro animal pequeño al alcance de su vista». «Oh, vaya, es un recurso muy astuto, no cabe duda», exclamó Iliana. «Debe haber engañado a muchas personas como me engañó a mí». Mientras decía aquello, estaba pensando que era el tipo de cosas que el ejército de Sokala debía saber. Estaba segura de que los generales ignoraban por completo la existencia de recursos estratégicos como ese. Sorpresivamente y con rapidez, como si debiera explicar su presencia allí, Iliana dijo: «Con frecuencia escalo vela. Es algo que disfruto mucho y, por supuesto, no esperaba ser más o menos arrestada en mi propia montaña». Decidió que sería astuto de su parte poner al general a la defensiva. Pero tuvo la incómoda sensación de que el general se había dado perfecta cuenta de lo que estaba intentando hacer. La forma en que se reclinó en su silla le hizo comprender que el hombre estaba muy tranquilo. Después de un momento, el general dijo: «Es usted mucho más hermosa de cerca que de lejos». «¿Me ha visto antes?» «Por supuesto». «¿Cómo es posible? Hace más de 2 años que no salgo de Sokala». «¿Quiere decir que he estado en mi país?», preguntó Iliana al notar la sonrisilla burlona del general. «Estuve en Sokala hace muy poco tiempo». «Sí es verdad, porque no fui informada de ello. No había razón alguna para que usted lo supiera. No era una visita oficial y yo viajaba de incógnito». Había algo en su forma de hablar que hizo que Iliana se pusiera rígida. De pronto, recordó los cañones que había visto y dijo:
¿Está insinuando que estuvo espiando en mi país? Es una forma muy desagradable de expresar las cosas, contestó el general. En realidad, estaba tratando de descubrir si Zocala contaba con un gobierno competente y si estaba bien protegida. Iliana bajó su vaso y se sentó muy erguida en la silla. ¿Por qué le interesaba eso? La pregunta fue hecha en tono agudo. Iliana comprendió, al hacerla, que era una pregunta de vital importancia. El general guardó silencio durante un rato. Después murmuró: lo que averigüé durante mi visita, o durante mi investigación, si prefiere usted llamarla así, fue que Zocala es en extremo vulnerable, y que cualquier país interesado en conquistarla podría hacerlo sin la menor dificultad. Habló con lentitud y claridad. El matiz de su voz no cambió. Siguió siendo el mismo tono agradable que había empleado desde que ella llegara. Sin embargo, Iliana sintió que el corazón se le contraía. Después de un pesado silencio, preguntó, casi en un susurro: si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia. Gracias.